Muchas veces el impulso lector nos lleva a desear conocer los mecanismos que mueven a las obras, es decir, los tecnicismos, la teoría literaria, y a su vez poder ejercer estos conocimientos por medio de la crítica. He reunido algunas recomendaciones para los interesados en esta área que no saben por dónde empezar. Por supuesto, faltan muchos títulos. Este video es solo una pequeña muestra, por lo que no descarto en el futuro hacer una revisión, obra por obra, de los libros de teoría y crítica que considero recomendables. Pero iniciemos de una vez. Quizá uno de los acercamientos más interesantes sea el de la antología editada por la UNAM y titulada El placer y la zozobra, el oficio de escritor. Reúne varios textos de autores como T.S. Eliot, Shelley o Matthew Arnold, en los que se reflexiona sobre la poesía, el arte de escribir y el valor de la crítica literaria. Uno de los autores antologados, Eliot, es también uno de los mejores críticos que he leído. Cualquier libro de crítica de él será un acercamiento feliz y luminoso a esta tarea. De Eliot, Borges llegó a decir que era un prosista ejemplar. Borges, por cierto, es mi siguiente recomendación. La máquina de pensar está conformada por una serie de diálogos que mantuvieron Borges y Alfonso Reyes. Hablan del género policíaco, de Chesterton, de James Joyce, entre otras cosas. Cualquier libro de ensayos de Borges puede ocupar el lugar de esta recomendación. Paso ahora a los libros más específicos. Una introducción a la teoría literaria de Terry Eagleton suele ser uno de los libros que conforman el temario de las carreras de letras. El texto presenta las distintas escuelas de teoría literaria, dice cuál es el enfoque de cada una, sus intereses particulares, los teóricos más representativos y sus aportes y problemas. Cuenta con una extensa bibliografía para que el lector sepa qué libros consultar en caso de querer ahondar más en alguna corriente. Se nota mucho, eso sí, que Eagleton está interesado en las lecturas políticas de la literatura. Del mismo autor también podría ser del interés general su texto titulado Cómo leer un poema, un libro pensado como una introducción a este género. Pero si Eagleton resulta demasiado académico, demasiado formal, una alternativa es Breve Introducción a la Teoría Literaria, de Jonathan Culler. Para que entendamos que su acercamiento será más lúdico, Culler acompaña sus reflexiones de caricaturas literarias. Es uno de mis libros preferidos en cuanto al tema se refiere. Mucho más tradicional, pues es la tradición en sí, uno de los pilares de los estudios literarios. Mucho más conocido es el libro de Aristóteles. La poética ha sido incluso objeto de la ficción, como muchos lectores del Nombre de la Rosa saben. La parte que llegó a nosotros, muy posiblemente la única parte que existió de verdad, se dedica a la tragedia. Creo que a pesar de los términos empleados en la obra, es relativamente accesible al lector no especializado. Por otra parte, la poesía, obra de Johannes Pfeiffer, es uno de los títulos más cordiales con el público general. El interés de Pfeiffer es que todo aquel que quiera acercarse al género lírico sepa cómo apreciarlo, brindándole las herramientas básicas para valorar y disfrutar un poema. Y, aunque no puedo decir lo mismo del siguiente libro, pues es la representación típica del texto académico, Materia y forma en poesía, obra de Amado Alonso, recoge algunos ensayos dignos de leerse para comprender cómo funciona la tradición literaria, cómo se transforma según la época y el autor. Es un libro que sirve como modelo para saber de qué forma se puede definir el estilo de un autor. La siguiente obra es una aproximación mucho más libre al arte literario. Alguna vez escuché que se le consideraba una Biblia para los que se dedican a vivir del libro. La poesía en la práctica, una de las obras más conocidas de Gabriel Said, es, ante todo, una defensa de la lectura como un acto que cambia el mundo. Quizá, más que un texto para entender mejor lo que leemos, es una obra hecha para cambiar la forma en la que leemos. Ahora vuelvo a lo formal. Mímesis, de Eric Auerbach, fue uno de los primeros textos que leí en la carrera de letras. Mímesis, el concepto que da nombre al libro, es uno de los fundamentos de la literatura y se refiere a la naturaleza del mundo narrado, a la forma en la que la obra representa la realidad. Auerbach fue uno de los grandes intelectuales del siglo XX. Este libro es su obra maestra. Quiero mencionar rápidamente 3 obras pensadas más bien como textos de consulta básica: El Diccionario de Retórica y Poética de Elena Beristain, un libro ilustrado de malos argumentos, texto que recomiendo no porque se enfoque en la literatura, sino porque es esencial para saber cómo no hacer crítica, y Teoría y Técnica de la Literatura de Francisco Montes de Oca. Finalmente, me gustaría dar 2 recomendaciones. Por una parte, una serie de ensayos de varios autores que son ejemplos magníficos de buena crítica literaria. La literatura norteamericana y otros ensayos de Pavese, Palabras del Solitario, que reúne reflexiones de 3 escritores rusos, los ensayos de Oden, el curso de literatura europea de Nabokov y La marca del editor de Calazo, que sirve para aprender la importancia del trabajo del editor. La otra recomendación que quiero hacerles es que lean revistas literarias para que aprecien a la crítica literaria en su hábitat natural. Sé que son muchas obras, pero deseaba dar varias opciones. Espero encuentren en alguno de estos títulos una forma de ahondar su comprensión y su placer del mundo literario.
Antes de terminar, me gustaría recordarles que la crítica literaria no está hecha para ser aceptada, sino para ser discutida. Nos vemos en el siguiente capítulo.